Ahí va. Bien. Entonces, bueno, recapitulando esta parte, 3 cuestiones, digamos, para tener en cuenta al momento de configurar el aula. Una que tiene que ver con jerarquizar el proceso comunicativo, o sea, generar espacios para poder comunicarnos con los estudiantes. Otro que tiene que ver con tener presente el poder transparentar todas las acciones que hagamos como docentes. Y el tercero, hacer mucho hincapié en la producción que hagamos de recursos y materiales que se vuelven, digamos, sumamente fundamentales para guiar el proceso de aprendizaje. Ahora sí, la idea es meternos de lleno en el aula, en donde empezar, digamos, a ver cada parte, cada área, cada herramienta que tiene, y fundamentalmente saber para qué sirven, sobre todo los espacios que se van generando. Y esto tiene que ver para poder, o sea, saber bien con qué herramientas contamos en el aula, nos va a permitir poder comunicarnos con nuestros estudiantes, poder generar, acceder a recursos y poder generar actividades. Lo primero que vamos a ver es la organización del aula. La organización del aula, como ven acá, digamos, lo que está marcado como violeta son bloques, y lo que está marcado con verde son las cajas centrales. Esas son como las 2 áreas más importantes que tiene el aula virtual y que se diferencian entre sí. Los bloques permiten la administración de información y generar la interacción. Tiene que ver más con instancias informativas que se le da al alumno, y las cajas centrales son donde en definitiva se desarrolla la propuesta educativa. Y esa propuesta educativa se va a desarrollar a partir de la combinación de herramientas que en Moodle se denominan recursos y actividades. Entonces, esto es importante, digamos, tener presente porque acá algunos dicen que no se escucha bien, espero que se esté escuchando. Esto es importante, saber esa distinción, porque dependiendo, digamos, de qué recurso y de qué actividades se le otorgan funciones diferentes, y nos permiten generar materiales y acciones diferentes. Entonces, los recursos son los materiales estáticos que no prevén la interacción con los estudiantes. Entonces es lo que nos va a permitir generar contenido dentro del aula fundamentalmente. Y son los materiales que ponemos a disposición para organizar y presentar esos contenidos. Permiten incluir diferentes tipos de información. Algunos, digamos, que ya están familiarizados con el aula, por ahí pueden, digamos, saber para qué sirve cada uno, pero en líneas generales permite incorporar texto, imágenes, videos, presentaciones, sitios web y demás. Entonces nos permite desde linkear un archivo, insertar una imagen, poner un fragmento de texto, armar un libro, etc. Y en líneas generales, los recursos, son estos que vemos acá. La etiqueta, que es en realidad, y eso también vale la aclaración, por ahí los nombres que utiliza Moodle no son en general, o no suelen ser como nosotros los denominamos en otros espacios, digamos. Por ejemplo, la etiqueta en las redes sociales no es lo mismo que la etiqueta en la plataforma Moodle. Entonces, bueno, la etiqueta nos va a permitir poner información dentro de estas cajas centrales. Y página, archivo, carpeta, libro y URL nos van a permitir generar, producir, insertar
o enlazar, digamos, materiales tanto internos como externos. Ahora, a ver, voy a compartir. Quiero compartir acá. A ver si ven. Voy a extender la sesión. ¿Ven la web? Bien. Este es el aula virtual que armamos para, un poco para contar y para que después incluso ustedes van a poder acceder dentro de lo que es la Facultad de Ingeniería Química, dentro de las aulas de la Facultad de Ingeniería Química, pueden entrar a EB Público FIC, que es este entorno que vemos acá, que lo armamos como para poder dar ejemplo de lo que venimos hablando. Esta es la parte que vamos a ver ahora, pero también me interesa que a partir de donde dice Introducción Moodle, también tienen acá todos los recursos y actividades que vamos a repasar, que tienen la manera de cómo funcionan, y además una breve explicación de cada uno de ellos que explica un poco cómo se utiliza el recurso. Ahí tienen, incluso de preguntas, bueno, actividades y demás. Bueno, entonces, dentro de los recursos, otra cuestión que es importante que tiene que ver con esto que aparece acá, que en líneas generales todos los recursos lo tienen, que tiene que ver con ser claros en la definición. Por ejemplo, si incluimos un archivo, bueno, el nombre del archivo, la descripción, y también tiene dos posibilidades que pueden ser útiles al momento de pensar el aula virtual, que tiene que ver con restringir la disponibilidad, es decir, te permite poner un recurso con ciertas condiciones, entre las cuales puede ser, para acceder a este recurso, primero tenés que acceder al recurso anterior, ¿no? Como que te va habilitando la secuencia. Y la finalización de la actividad, que tiene que ver con poder marcar, ya sea, digamos, el docente puede configurar para poder marcar una vez realizada la actividad, y el alumno también. Ya son como cuestiones que permiten, digamos, o que facilitan esta organización y el manejo que vamos a tener dentro del aula. Y por actividades, que tiene que ver también con esta, digamos, la palabra actividades, la herramienta actividades dentro de Moodle encierra muchas más prestaciones que la propia actividad, si se quiere, asociada a un trabajo práctico. Entonces, dentro de las actividades, por ejemplo, se encuentran las herramientas de comunicación, que son las que nos van a permitir interactuar, relacionarnos con los estudiantes. Otras herramientas también tienen que ver como generar, digamos, instancias más colaborativas, en donde, digamos, el desarrollo, la construcción de un contenido no solamente se hace por parte del docente, sino que se abre la posibilidad de hacer una construcción colaborativa, colectiva, según sea el caso, con los alumnos. Después sí hay herramientas, sobre todo para la evaluación, en donde ahí sí, digamos, se generan espacios para, a partir de determinadas consignas, generar actividades propiamente dicho, vinculadas, digamos, a los trabajos prácticos y demás. Y después también hay herramientas de gestión que tienen que ver, digamos, con una organización y un desarrollo más del docente que permite, digamos, generar ciertos tipos de seguimiento.
En términos de utilización de las actividades en el aula para los estudiantes en general, los usos más comunes son el foro, las tareas y los cuestionarios. El foro, que tiene usos múltiples para comunicarse, digamos, desde avisos, novedades, para generar un debate, un intercambio, etcétera, y las tareas y los cuestionarios que están más vinculadas a esta cuestión de el desarrollo de trabajos prácticos y de los procesos, digamos, evaluativos implicados, digamos, en cualquier propuesta de enseñanza. Entonces, bueno, me pareció que este cuadro es interesante, lo vamos a subir dentro del aula dentro del sitio de FIC Digital, que es una guía que propone Moodle y que me parece que es bastante clara, sobre todo porque acá aparecen tanto los recursos como las actividades, y en relación a eso ofrece, digamos, cuáles son las prestaciones que tienen las funciones y cómo nos pueden llegar a ser de utilidad o no, dependiendo de lo que querramos hacer dentro del aula. Me parece que eso les puede ayudar para diferenciar bien o para distinguir cuál es el uso de cada una de las herramientas, o a la inversa, digamos, queremos hacer algo y no sabemos con qué herramientas utilizarlo. Bueno, entonces en ese caso me parece que este cuadro puede facilitarles de decir, bueno, quiero generar determinada actividad, quiero generar determinado material de enseñanza, entonces ver qué herramientas tiene Moodle para que nosotros poder ejecutar, digamos, esa acción o ese material. Y acá entramos un poco a ver, voy a tratar de no olvidarme de compartir la página. Acá. Bueno, y ahora entramos, o sea, vamos a ir trabajando sobre todo con el ejemplo que trajimos. Y lo primero para ver tiene que ver con el formato que nosotros querramos dar al aula. Un poco de eso hablamos, digamos, fue lo que tratamos de informar, digamos, como de hacer el primer acercamiento o aproximación en el sitio de FIC Digital, en donde, digamos, una de las cuestiones esenciales para pensar la propuesta de enseñanza comienza por definir el formato. Y el formato tiene que ver con el modo en que nosotros vamos a organizar el curso y cómo vamos a estructurar los contenidos. El entorno virtual, a ver si puedo entrar rápidamente, tiene algunos formatos predeterminados. A ver si entramos acá. Hay formato de curso. Entonces, esta decisión es una decisión inicial que estructura y condiciona cómo vamos a organizar toda la propuesta dentro del aula. Las opciones son temas en pestañas, que esta opción es la que, digamos, la opción principal dentro del entorno de UNL en abierto. Formato de actividad única, que tiene que ver con una propuesta de enseñanza focalizada en las actividades. Un formato social, que tiene que ver con un formato más colaborativo. El formato de temas, que es el que elegimos para hacer este ejemplo, y que tiene que ver con una organización por unidades temáticas. Y un formato en semanal, que tiene que ver, digamos, con poder ir haciendo una secuencia mucho más lineal, y decir, bueno, en esta semana generamos esto, la semana siguiente otra cosa, y así sucesivamente. Entonces,
el formato, y disculpen, digamos, si soy reiterativa, pero es fundamental al momento de pensar la propuesta de enseñanza, porque digamos, es como la columna vertebral y lo que nos va a permitir hacer el guión, si se quiere, de toda la propuesta que hagamos en el aula. Y acá entro a otra cuestión que también, digamos, ya avanzamos en el sitio de FIC Digital, y que además el sitio que está acá, que lo puedo mostrar, que se llama Ambientes de Recursos Didácticos, que está trabajando, digamos, la gente de UNL Virtual, que está muy bueno, y sería importante, digamos, que ingresen, en donde explican un poco esto que estamos hablando en este encuentro, y que van a ir agregando constantemente recursos y explicaciones que pueden servir, digamos, para pensar el aula. Entonces, una de las cuestiones iniciales que focaliza tanto UNL Virtual como nosotros lo hicimos en FIC, tiene que ver con la presentación de la asignatura. Volvemos a lo mismo. Tengan presente, digamos, que el aula virtual es el único espacio en el cual, digamos, el cual vamos a tener para poder comunicarnos, para poder conocernos con nuestros estudiantes. Entonces, hacer una buena presentación, ya sea de la asignatura como de los docentes, es importante, digamos, para también poder contextualizar al estudiante sobre en qué asignatura está, qué contenidos va a dar en la asignatura, quiénes los van a dar, cómo se van a dar esos contenidos, qué condiciones de evaluación va a tener, y cómo nos vamos a manejar en el tiempo que dura la cursada. Entonces, un poco, cuando ustedes entren, digamos, al entorno, se van a encontrar, digamos, con este ejemplo de presentación, que no quiere decir que sea el único, ni mucho menos, sino que es una propuesta. Por ejemplo, aquí en Ambientes de Recursos Didácticos, el momento de la presentación, plantean también otras alternativas. Ustedes verán, digamos, en relación a lo que quieren presentar y cómo quieren presentar, qué alternativas, digamos, les puede ser de mayor utilidad. A mí me parece, por ejemplo, este video que seleccionamos para hacer como si fuese la presentación de la asignatura, es un video que dura 3 minutos, en donde el docente, en esos 3 minutos, pudo presentar la cátedra, pudo contextualizar la asignatura en relación al plan de estudio, pudo explicar brevemente cuáles son los contenidos y de qué se trata la asignatura, y explicar más o menos cuál es la dinámica que van a generar dentro del aula virtual. Entonces, bueno, digamos, esto que hablábamos al principio, ¿no? De tener que transparentar y de alguna manera dar registro de todas las instancias y de todos los momentos, es importante, digamos, al momento de pensar el aula virtual. Otra de las cuestiones también que es importante, que tiene que ver con esto, con la propuesta para el aula virtual, y yo le puse hoja de ruta, que tiene que ver con, en esta idea de poder transparentar, vamos a entrar acá, un poco desde el inicio de la propuesta en el aula virtual, si se quiere de alguna manera explicitar cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Entonces, eso es importante para que el estudiante se pueda organizar y se pueda, digamos, ubicar dentro del aula para poder saber qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que mover, mover en términos de navegar, ¿no? Por dónde nos vamos a comunicar, dónde van a estar los materiales digamos, los materiales de estudio, cómo se va a organizar el contenido, cómo se va a desarrollar la materia y demás.
Entonces, me parece que eso es importante, poder armar una breve propuesta para el aula virtual, más allá, digamos, de los contenidos específicos que por ahí tiene el programa de la asignatura, sino poder transparentar cuáles son las condiciones con las que vamos a trabajar en el aula virtual. Eso me parece, digamos, que como hoja de ruta puede ser útil para sobre todo para los estudiantes, pero también para nosotros como docentes al momento de empezar el aula virtual y de poder organizar, organizarnos la propuesta en general y el modo, digamos, de cómo vamos a generar las distintas secuencias. Ahora vuelvo aquí. Bueno, un poco de lo que hablábamos de la presentación de la asignatura, que tiene que ver con eso, contextualizar las decisiones y actividades que vamos a hacer a lo largo del cursado. Y un poco lo que hay que transparentar y poner, digamos, siempre de manera como pública tiene que ver con esas cuestiones, con poder transparentar cómo va a ser el cursado de toda la propuesta, qué contenidos van a ser abordados, cómo van a ser abordados, cuál va a ser la bibliografía, cómo vamos a acceder a la bibliografía, digamos, cuáles van a ser las alternativas para acceder a la bibliografía, cómo van a ser las actividades, qué características van a tener, qué objetivos pretendemos alcanzar, ya sea con las actividades o con la cursada en general, cuáles van a ser los criterios de evaluación, y esto que hablábamos al principio, digamos, qué lugar ocupa la asignatura en el plan de estudio y, digamos, dentro, bueno, de la carrera, de la institución, etc. Creo que alguien levantó, bueno, después las consultas las hacemos al final. Entonces, algo que al menos yo lo uso bastante, digamos, cuando armo las propuestas para distancia, que es armarme una tabla, un cuadro, para especificar, digamos, de qué manera se modalizan los contenidos en la virtualidad, ¿no? De qué manera voy a trabajar esos contenidos en el aula virtual. Entonces eso permite, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué tema voy a trabajar en el aula? Definir concretamente en qué periodo, o sea, más allá, digamos, del que dicta el plan de la asignatura, concretamente se va a trabajar o sea, va a ocupar tantas semanas, y entre los cuales también va a haber fechas claves, que esas fechas claves tal vez tienen que ver con los días de encuentro de videoconferencia, con los días de lanzamiento y entrega de una actividad específica, los días y horarios para el foro de consulta. Son fechas y momentos que, vuelvo, hay que transparentar, hay que ser claros, y hay que tratar, digamos, de explicitarlos correctamente en el aula para poder guiar y facilitarle, digamos, de alguna manera el proceso al estudiante, el proceso de aprendizaje al estudiante, en un espacio que tengamos presente también que para el estudiante es nuevo. Entonces, poder hacer estas indicaciones, al menos a mí me resultan, digamos, que son necesarias y que pueden ser importantes, digamos, para que el estudiante no se detenga en cuestiones que no son fundamentales, digamos, en el aprendizaje. Otra de las cuestiones que hago, por ejemplo, por unidad temática, es plantear esta hoja de ruta, es decir, bueno, ¿cómo vamos a dar esta es una unidad temática determinada? O sea, ¿cuáles van a ser las condiciones que implica el desarrollo de la unidad? Es como una síntesis de la propuesta, es decir, bueno, en principio vamos a tener tal vez una instancia teórica,
en la que vamos a desarrollar tales y tales temas. Después vamos a tener instancias de ejercicio o resolución de problemas, que nos va a permitir tales y tales cosas, y que para tal caso vamos a habilitar un espacio de, tal vez de un foro de consulta, o un espacio de tarea, para que puedan subir determinada actividad, y así sucesivamente. O sea, darle como una hoja de ruta, como una síntesis de cómo vamos a organizar y de qué manera se va a abordar esa unidad temática. También, digamos, en esta tabla, marcar cuáles van a ser los recursos que nos van a servir para desarrollar ese contenido disciplinar. O sea, de todos los recursos que nos ofrece Moodle, y un poco teniendo en cuenta ese archivo de herramientas, decir, bueno, pautar previamente cuáles van a ser los recursos que a nosotros nos van a servir para el tratamiento del tema. Por tratamiento del tema, algunas cuestiones, digamos, que a mí al menos me sirven es poder decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer una ubicación de la temática? ¿Cuál va a ser el tratamiento del contenido? Es decir, de qué manera se va a introducir, se va a hacer el desarrollo y el cierre. Por ahí, en estas cuestiones, digamos, algunos autores abordan, digamos, la introducción en términos de cuáles van a ser las posibles entradas al desarrollo de un tema, que tiene que ver con partir tal vez de una situación cotidiana para los alumnos, de una anécdota, de una interrogante, etcétera, digamos, ciertos disparadores que nos permiten introducir un tema. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer que tal vez, digamos, lo usábamos en la presencial como una manera de iniciar la clase? Bueno, ¿de qué manera vamos a iniciar la unidad temática dentro del aula virtual? El desarrollo que tiene que ver con el núcleo, digamos, de contenido, que bueno, que también vamos a necesitar determinados recursos para poder dar cuenta de ese contenido, ya sea, digamos, pautar una videoconferencia para, de alguna manera, emular, si se quiere, esa clase magistral o esa clase teórica expositiva, explicativa, dentro del aula virtual, si vamos a necesitar enlazar a un sitio web, si vamos a necesitar generar alguna presentación tipo PowerPoint, etcétera. Y después, ¿cómo va a ser el cierre de esa unidad académica, de esa unidad temática? Entonces, digamos, esto sirve de alguna manera porque eso cambia en relación a la clase presencial, en donde la clase presencial yo voy el martes de tal hora a tal hora, y ese tratamiento del contenido lo hago en ese periodo. Bueno, ahora el aula virtual nos ofrece estas cajas centrales que habíamos visto, que podemos ahí organizar la unidad temática, en donde tanto el tiempo como el espacio, digamos, se modifican, y sobre todo en términos de tiempo, eso de alguna manera se diluye un poco más, ¿no? Y otra cosa que podemos tener en cuenta para el tratamiento del tema son los conceptos básicos, digamos. Después voy a darles algunas recomendaciones que en general, digamos, se utilizan para armar aulas virtuales, pero en términos generales por ahí podemos usar recursos tales como un glosario o algún apunte o guía de lectura que nos permita, digamos, poder también aportar al tratamiento del contenido. Entonces, teníamos los recursos, también ver qué actividades vamos a poner en juego para poder desarrollar ese contenido o esa unidad temática. Entonces, por ahí, bueno, yo los distinguí en comunicación, aprendizaje y evaluación. Entonces, ¿cuáles van a ser? Llamémosle herramientas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las herramientas de comunicación y cómo las vamos a gestionar? Es decir, cómo vamos a generar ese intercambio o ese feedback con los estudiantes. Entonces, bueno, pautar, vamos a tener un foro de consultas. Bueno, ese foro de consultas, ¿cuándo va a estar disponible? ¿Cuándo se va a habilitar? ¿Quién lo va a moderar? ¿Qué tipo de preguntas
digamos, se pueden hacer en ese espacio que tienen que ver con la unidad de temática, etc. ¿Cuáles van a ser las actividades de aprendizaje? Por ahí podemos generar, por ejemplo, bueno, ahora después vemos el desarrollo de la unidad en el aula, para no tener que cambiar las pantallas, pero generar, por ejemplo, en relación, digamos, al tratamiento del contenido, cómo generar una introducción, bueno, a partir de un interrogante. Entonces, dentro de las herramientas que propone como el área actividades, podemos tener ciertas opciones que nos permiten, digamos, generar actividades para el desarrollo de la unidad. Y después, ¿cuáles van a ser los criterios de evaluación? Y ahí un poco entra también las decisiones, digamos, que toma cada equipo docente en el modo, digamos, que va a evaluar. Si evalúa cada una de las unidades temáticas, bueno, cómo, digamos, se genera cómo se va a generar la evaluación en términos de obtener la regularidad y la promoción de la asignatura. Si cada una de estas instancias, como intermedias, si se quiere, van a ser parte de ese proceso de evaluación, o si van a ser más bien como una estrategia, digamos, para poder avanzar en el aprendizaje. O sea, son decisiones, digamos, que se tienen que tomar al interior, digamos, de cada uno de los equipos. Y después, otra de las cuestiones importantes es dar cuenta de la bibliografía. Y aquí también hay veces que se hace necesario hacer guías de lectura, o al menos indicar, digamos, cuál es la bibliografía obligatoria, cuál es la bibliografía complementaria, sobre todo si, por ejemplo, si armamos como una carpeta en donde ponemos, digamos, toda la bibliografía que corresponde a la unidad temática, o ponemos los libros enteros o lo que fuera. Entonces, generar guías de lecturas para poder decir, bueno, tal vez empezar por acá, tal vez se sugiere leer tal o cual libro y demás. O sea, vuelvo a lo mismo, son cuestiones que hay que transparentar para poder guiar el aprendizaje del estudiante. Antes vamos a ir al aula. Entonces, un poco lo que hablábamos recién tiene que ver con este desarrollo que yo armé acá con un posible ejemplo. Y en esto también tengan en cuenta que mi formación tiene que ver con el diseño de la comunicación visual, entonces por ahí yo armé un ejemplo muy general que después, digamos, cada uno tendrá que adaptar, digamos, a la especificidad de su asignatura y al recorte disciplinar que tenga. Pero bueno, más o menos, digamos, como para ver cómo se visualiza en el aula, un poco pautar esto. Indicar correctamente cuál es la unidad temática, marcar, por ejemplo, esto que hablábamos del tratamiento del contenido, de poner un inicio, un desarrollo y un cierre. Bueno, en este caso, digamos, partir, digamos, como de un interrogante, que por supuesto, digamos, no está armado como tal, sino les puse acá algunas entradas posibles que se puede hacer a la unidad temática. Cómo se abordarán los contenidos teóricos de la asignatura. Entonces, por ejemplo, si vamos a pautar una videoconferencia, en principio ya indicar cuándo esa digamos, videoconferencia está pautada, que incluso eso se puede complementar con el calendario que tiene el aula, que funciona bastante bien, digamos, para ir marcando esas fechas claves que yo le decía dentro de la tabla. Y también pensar, digamos, otras alternativas más allá de la videoconferencia, digamos, qué otros materiales podemos sumar, complementar, combinar, digamos, para el desarrollo de esos contenidos. Entonces, bueno, el aula ofrece que después sobre el uso de estos recursos,
acá en el ambiente de recursos didácticos lo explican muy bien, así que pueden consultar cómo armar, incluso hay ejemplos ya armados de cómo armar un material tipo libro, o cómo armar, digamos, una presentación de contenidos. Yo lo hice sencillamente. Por ejemplo, puede admitir esta presentación que estamos viendo ahora, digamos. No sé si está volviendo. Y el recurso de libro, que puede servir como material de lectura, reemplaza por ahí lo que es un apunte de cátedra en PDF. O sea, podemos trabajar esos contenidos dentro, digamos, formateados dentro de los propios recursos que propone el aula. Digamos. Tiene una tabla de contenidos y que nos permite, digamos, incorporar lo mismo que cualquier otro recurso. No solamente texto, imágenes, videos y demás. Les puse ahí como un ejemplo. Pero bueno, lo importante es eso, es tratar de poder ir señalando, y estas marquitas que aparecen acá son esas marcas que pueden los estudiantes ir también ellos pautando y de alguna manera autorregulando cómo van avanzando, digamos, en el desarrollo de la cursada. Pero ser claros, digamos, en el modo en que uno organiza y estructura los contenidos para que el estudiante pueda ir siguiendo esa secuencia, si se quiere, pedagógica, de cómo vamos a enseñar un determinado contenido, de una determinada unidad temática. Y acá solamente son ejemplos de cómo esa organización puede ser posible, qué recursos y qué actividades intervienen para hacer posible, digamos, el desarrollo de esa secuencia. Y después, finalmente, algunas recomendaciones que tienen que ver con la estructura, o sea, utilizar las cajas centrales, eso que vimos, y dejando, digamos, o sea, no poner en la caja central, en ese espacio central que vimos, por ejemplo, un texto extenso, sino dejar solamente para dejar las actividades y recursos para manipular, si se quiere, los contenidos, y las cajas centrales para indicar la estructura del aula. Bueno, usar etiquetas, que eso podemos, digamos, después explicarles cómo es su utilización, porque la verdad que es bastante útil para hacer la estructuración. Usar títulos cortos y concisos, los bloques laterales que veíamos, bueno, solamente hay un montón de opciones, incluso hay opciones que en realidad son más útiles para los estudiantes, para los docentes que para los estudiantes. Bueno, tratar, digamos, que dejar visibles aquellos bloques que sean útiles para los estudiantes, por ejemplo el calendario, las actividades, los eventos próximos, los participantes, etcétera. Mantener coherencia en el planteo y organización de los contenidos, es decir, así como una unidad temática, el modo en que planteamos una unidad temática, bueno, tratar, digamos, de alguna manera replicarlo en el resto, digamos. No que cada unidad temática tenga una lógica y una secuencia muy diferente respecto de otra, porque eso también, digamos, por ahí dificulta el modo de que el estudiante comprenda de qué manera está estructurado. Se puede destacar el tema actual, es decir, si estamos en la unidad 1 podemos destacar y hacer una indicación visual de decir estamos acá, en este determinado momento del aula. Simplificar las entregas, o sea, ser claros y en todo lo que sea, digamos, entregas de tareas y actividades, bueno, ser específicos y claros en el modo en que se entrega, digamos. No generar, digamos, tantos espacios, sino generar un espacio directamente al finalizar una determinada secuencia de contenido. Y bueno, promover la comunicación y la colaboración, que son como fundamentales, digamos, para llevar la dinámica del aula. En esto de poder transparentar las
acciones de los docentes, acá, digamos, hay algunas ayudas que tienen que ver con eso, digamos. Tengamos presente que el docente no va a estar ahí en el momento en que el estudiante esté interactuando con un determinado material o esté tratando, digamos, de comprender una determinada consigna. Entonces, generar ciertas ayudas, y acá hay 4 tipos de ayudas, pueden favorecer el modo, digamos, de comprender, y sobre todo eso, digamos, de que el estudiante no tenga que detenerse a entender cuestiones que se pueden simplificar explicándolas correctamente, digamos, y que preste atención en las cuestiones que son relevantes, digamos, para su aprendizaje. Entonces, en esto también, cuando planteamos las consignas, ser explícito en las diferentes variables que intervienen, digamos, en su construcción. Por ahí estas cuestiones son más de palabra en la clase presencial, o quedan, digamos, como implícitas, porque a medida que vamos haciendo se van haciendo las consultas, o se van, digamos, haciendo como del boca a boca, eso, digamos, se va generando el modo, digamos, de comprender cómo está planteada la consigna. Bueno, en un aula virtual es preferible poder dar cuenta, digamos, de todos esos aspectos de manera clara. Y finalmente, algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos visuales del aula, que tienen que ver, digamos, con que visualmente eso no produzca demasiada contaminación visual. Entonces, bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta. El uso de tipografía en realidad está bastante restringido en el aula virtual, así que para que no aparezcan, digamos, como letras extrañas. Tratar, digamos, de generar, vieron como la secuencia que habíamos visto en el aula, de generar una secuencia ordenada, es decir, no andar poniendo como enlaces o indicaciones que el estudiante tenga que ir a la presentación, después ir a la unidad temática 2, después ir a una sección que se llame actividades, y así sucesivamente, sino ser lo más ordenado posible, para que el estudiante, digamos, no tenga que andar navegando como de un lado a otro para ir encontrando o ir armando el rompecabezas, digamos, de una determinada secuencia de aprendizaje. Tener en cuenta el uso de imágenes, por ahí, digamos, en las disciplinas proyectuales, en las carreras de diseño, esto es fundamental, pero bueno, también valerse, digamos, de esos recursos que pueden generar pausas, que pueden ayudar para hacer referencia a un contenido que incluso puede ser complejo, valerse tanto de imágenes como de esquemas, o sea, apropiarse, digamos, de esas herramientas más visuales que les pueden permitir o ayudar a poder explicar determinados conceptos, y además que también aporta a una narrativa y a una visualidad, digamos, del aula, que lo hace, digamos, más interesante, y que por ahí permite incluso esta cuestión de generar esta pertenencia con este espacio que es virtual y en el cual vamos a estar ahí para compartir, digamos, una cursada en la que no nos vamos a ver, digamos, cara a cara, sino que ese va a ser el único espacio. Entonces, generar un espacio que sea de alguna manera amigable, tanto para nosotros como los docentes, como para los estudiantes, digamos, como una invitación a poder entrar al aula. Bueno, otra cuestión es variar el espacio entre párrafos, o sea, no poner una cosa abajo de la otra, sino tratar de generar ciertas pausas, y no utilizar nombres largos, digamos, o sea, o no utilizar el título para explicar todo, sino, por eso, digamos, hay otra instancia, está el nombre, está la descripción, y después está el contenido. Entonces, utilizar y poder pautar bien esas cuestiones nos van a permitir, digamos, que se organice, que no se genere tanta contaminación visual, y que, vuelvo a lo mismo, que el estudiante ponga atención en lo que tiene que poner, que es en su aprendizaje, y nosotros tratar de facilitarle de la mejor manera posible las herramientas y recursos que sean lo más accesibles posible para que pueda comprenderlas y no detenerse
en esas cuestiones, ¿no? Así que bueno, eso es un poco rápidamente lo que tenía para tratar hoy. Ahora, si quieren, vemos que ya veo manos levantadas. Aquí. Esperen que veo, no tengo el chat. Bueno, eso es un poco, digamos, la idea es, fue como una primera aproximación. Por supuesto que digamos, la facultad en general estamos tratando y estamos a disposición y tratando de facilitar y acercarle todas las herramientas posibles. Yo por ahí, que me parece que tanto ahora, si podemos hacer algún intercambio de consultas, como ahora de la siesta, ver que otras consultas surgen, eso nos sirve a nosotros para poder testear qué dificultades tienen, por dónde, digamos, en qué nivel, digamos, incluso de manejo de aula tienen, para nosotros poder facilitarle otras herramientas, para poder hacerle alguna que otra recomendación, sugerencia, e incluso para trabajar como particularmente en cuestiones que sean propias de cada una de las asignaturas. No veo, estoy acá. Creo, Ernesto, que me vas a tener que ayudar. Lau, te robé, Sí. Volví a ser yo. Te voy a dar una mano porque te veo que estaba un poco complicada. Sí, estoy complicada ahora. Ahí yo le voy a ir dando la palabra a cada uno, van a hacer las consultas y vos le vas respondiendo, ¿dale? Buenísimo. Le doy el audio a Mónica. Dale. Moni. Hola, buen día a todos. Hola, Moni. ¿Cómo andan? Mira, Laura, lo que nos mostraste fue espectacular respecto a la enseñanza virtual. No va a ser fácil esta transposición de lo presencial a lo virtual. Nos diste pautas muy, muy claras y concisas. Lo que a mí me tiene sumamente preocupada es que lo que no tenemos nosotros es, desde las autoridades, creo que ellos tampoco lo tienen, lo deben estar pensando, un calendario académico, digamos, un periodo que nosotros nos organicemos. O sea, vos decís, nos organizamos en el tiempo, no tenemos tiempo. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Esa cuestión es para, o sea, yo lo tiro acá para que cada uno vayamos reflexionando cómo vamos a hacer para salvar estas cuestiones, respecto a, bueno, no sé cuándo va a terminar este cuatrimestre, no sé cuándo voy a poder tomar mi primer parcial, no sé si soy clara en mi cuestión. No es hacia el tema tuyo, justamente, pero va hacia este tema porque esa secuencia temporal que vos nos estás hablando, nosotros no la tenemos clara. Moni, ahí intervengo yo un poquito. En este momento, dale. Emiliano está en una reunión con todos los otros secretarios académicos de todas las otras unidades académicas, intentando consensuar un calendario académico. El problema es que es muy difícil sin saber, digamos, cuánto va a ser o qué duración van a tener las medidas, principalmente de cuarentena total del gobierno nacional. Nosotros con Emiliano termina esa reunión entre los secretarios de la Facultad de Ingeniería Química y la idea es de ahí armar un documento y hacerle llegar ese documento, por lo menos para cómo vamos a avanzar en estas primeras 2 semanas. O sea, vamos a intentar achicar el calendario académico en pequeñas semanas, que van a ser de alguna manera bastante dinámica, entonces para que ustedes tengan, o por lo menos un pantallazo de lo que va a ser estas 2 primeras semanas. Sí, sí, el tema es ese, ¿no? Que los cambios, o sea, esto es muy dinámico y uno no puede prever quizás
es lo que estás diciendo, más de 2 semanas de acá en adelante o una semana, sí, creo que eso es lo que nos tiene en O vilo por a lo todos. menos es la manera que nosotros estamos encontrando de poder darle una respuesta, porque en realidad no sos la única, digamos, hemos recibido muchísimos emails, y en base a eso es darle una respuesta, por lo menos para cómo avanzar, porque si bien el calendario que inicia la semana que viene, tampoco tenemos, o sea, una perspectiva ampliada de cuál va a ser el horizonte y cómo nos vamos a ir moviendo en ese horizonte. Entonces la idea es trabajar sobre el horizonte más corto y en base a eso ir replanificando. Perfecto, perfecto. Bueno, otro de los temas que queda, pero quizás lo vas a explicar mañana, Ernesto, es el tema de colgar un archivo para que los chicos lo bajen, que sería la evaluación, y después lo vuelvan a subir. Bien. Lo he Sí, dado antes, mañana, en la capacitación de mañana, hoy la idea era que explique cómo armar, o sea, y que nos dé esas pautas más pedagógicas, o sea, mañana la idea es ver y más el uso del entorno virtual o campus virtual, depende cuál sea el que le toca la asignatura, e ir viendo, por ejemplo, esta primera instancia va a ser algo básico, o sea, va a ser una noción para todos, ejemplo, cómo se matricula un alumno, cómo se le manda un mensajito a un alumno, cómo se hace para poder cargar una actividad, cómo se descargan esas actividades, cómo se crea un foro, y después sí, la idea es armar una presentación para la semana que viene, ya con cuestiones más puntuales, como puede ser una evaluación en vivo, digamos, de esos estudiantes. perfecto, muchísimas gracias, Laura, una genia. Moni, incluso también para todos, reiteramos, digamos, que ya hay espacios, tanto de UNL virtual como algunas cosas que vamos a subir hoy al espacio de la FIC, para que ustedes puedan ir familiarizándose con el uso de las herramientas. UNL está armando tutoriales prácticamente de todas las herramientas para ver cómo se usan, para qué sirven y demás. Así que también estén atentos a esos tutoriales que pueden servir para cuestiones más específicas, sobre todo, digamos, para no demorarnos hasta la semana que viene, o sea, pueden hacerlos mientras tanto. Muchas gracias, Laura y Ernesto. Nos No, por seguimos. favor. Ana Laura. No, perdón, a Cristian, Tatu. Bueno, gracias Erne, excelente Lauri la capacitación. Las dos preguntas que tenía, probablemente con la aclaración que hiciste Ernesto, sean para otro momento, pero las tiro igual y si me decís que no corresponde, la vemos después. Mi consulta tenía que ver con yo estoy intentando generar contenido y demás para la cuestión virtual, que obviamente lo estoy modificando prácticamente todos los días porque no termino de estar conforme. Mi consulta es la siguiente: una vez que uno sube el contenido del entorno, ya sea esté en Google Drive o no, una vez que lo modifique, ¿lo tiene que volver a subir? O si uno trabaja con cuando uno lo cambia en su nube de Google o en su máquina que esté conectada a Google Si Drive. vos lo que compartiste es un link, por ejemplo, a una carpeta, no va a haber problema, porque en realidad vos podés ir modificando todo el contenido que está en esa carpeta, y ahí no vas a tener problema. Ahora, si vos lo que compartiste era el link del video, ese video cambió, ese link probablemente cambió, y automáticamente ahí, o sea, vos vas a tener que ingresar al entorno y cambiar ese link. Lo que uno genera es compartir el link y no el archivo. En el caso, a ver, contenido que uno genera, en el caso que tenga una presentación o alguna pequeña, o incluso alguna cuestión interactiva y demás, que uno pueda generar con algún video, lo importante es compartir el link a la carpeta de Google Drive. Todo lo que sea video, que sea link. Todo lo que sea PDF, presentaciones en PowerPoint, texto, etcétera, lo que estamos intentando es que se concentren en el entorno virtual, para que de alguna manera el estudiante también tenga un orden. O sea, claro, que todo lo que es contenido multimedia, video principalmente, y por una cuestión de capacidad únicamente, eso por afuera, bien, pero una vez que está puesto en el entorno, para modificarlo hay que entrar, exacto, digamos. Y hay que actualizar el archivo. Exacto, bien. Exacto.
Básicamente, gracias a los dos. Tatu, la diferencia es entre subir e insertar archivos. Aquellos archivos que uno sube al entorno no se pueden modificar. Aquellos archivos que se insertan en el entorno, o sea, que dependen de otra plataforma, por ejemplo, como yo inserté un video, como inserté un PowerPoint que hice con Google. Entonces, esos archivos sí se pueden editar porque se editan, digamos, en la aplicación raíz o madre que lo aloja. Bien, pero eso no implica que cuando el alumno lo abra, le abra necesariamente esa otra aplicación. Yo ahí vi que vos mostraste el Power que decía hecho con Google Slides, Claro. pero estaba dentro del entorno. No se le abrió una ventana de Google no se le abriría una ventana de Google al estudiante. No, porque está insertado. Bien, insertar, esa es la gran diferencia. Insertar o subir, buenísimo. Bárbaro, gracias. Igual para explicarlo mañana también. Bien, buenísimo. Tenía Laura Pino, no la veo ahora. A ver, acá está. Pino, ahora sí, te habilité el audio. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias Erna y gracias Laura. Tengo dos consultas de dos temas diferentes. Por un lado, que me parece que más o menos la contestaron, me preocupaba el tema de que no sé cómo es el tema de las evaluaciones, tanto de seguimiento como para parciales. Entiendo por lo que decís, Erna, que lo veríamos mañana y también la semana que viene. Y la otra pregunta tiene que ver con el videito que mostraba Laura, que estaba ahí inserto en el entorno, que cómo lo había filmado o cómo nos recomiendan que hagamos esos videitos cortos. Pero por otro lado, también me sumo al planteo de Moni, porque por lo menos yo en lo personal tengo una dicotomía. Estoy trabajando a full, reorganizando todos los contenidos, buscando la mejor manera para que sea justamente accesible y aplicar todo esto que explicaba Laura, muy útil, pero a la vez hay una realidad de que no sé cómo es el tema de la conectividad de los estudiantes que ustedes se está evaluando, o sea, pero no sé con qué nos vamos a encontrar. El tema de salud mental, que también estamos trabajando con el comité de emergencia por todo este tema de que nos genera hiperactividad, ansiedad, miedo, yo no sé cómo están nuestros estudiantes del otro lado, y la pregunta concreta es si la semana que viene arrancaríamos a full ya con clases, o conviene hacer igual la citación, ir viendo cómo nos vamos manejando. ¿Qué les parece como consejo, digamos, de largar así todo, o irnos adaptando de a poquito? Mira, yo después la dejo a Laura, pero yo te voy a dar una cuestión más personal, digamos. Yo creo que en esto también nosotros tenemos que aprender, y creo que la mejor manera de aprender es empezar, arrancar, e ir avanzando, e ir aprendiendo sobre la marcha. Como un poco estuvimos diciendo ayer en las capacitaciones, estuvimos diciendo, nosotros pasamos de 0 a 100 en una semana, por ende vamos a cometer muchos errores. La intención de estas capacitaciones es cometer la menor cantidad de errores, pero no quiere decir que probemos una forma y nos demos cuenta que con los estudiantes no nos funciona, y tengamos que repensar y replantear a otra alternativa. Yo ahí le dejo la palabra a Laura, así. Hola. Laura. No, acá estoy. Bueno, un poco lo que decías del video, ahí ya hay tutoriales, ahora lo volvemos a compartir, pero incluso ya está en el aula, en el sitio de FIC, que plantea, lo busco. Exactamente, de todas maneras, si hay consultas más puntuales sobre todo, lo podemos hacer, esta tarde en el espacio de consultas, y si no lo vamos viendo, Ana, eso no se preocupe. Lo que pasa es que han subido tantas cosas, yo leo, miro tutoriales, y bueno, capaz que me salté el del video. Dale, no hay problema. Está fenomenal, Laura, muchas gracias. En este sitio que está armando UNL Virtual, que se llama Ambientes de Recursos Didácticos, que yo lo mostré y que vamos a subir ahora el enlace en nuestro sitio, ahí también está, digamos, organizada cómo hacer la presentación de la asignatura, y entre los cuales aparece
esta cuestión del videíto. Exactamente. Estamos. Y por otro lado, Sí. me parece también importante esto que vos, digamos, decís, solamente en términos de cómo empezar a armar el aula, y un poco lo que decía Ernesto también, es empezar a hacerlo, digamos. Ustedes tengan Bueno, la tranquilidad que ustedes entran en el aula y no van a romper nada. O sea, y entonces pueden probar absolutamente todos los recursos, todas las herramientas, cómo pueden funcionar, porque también ahí van a empezar a surgir otras dudas. Entonces, bueno, también claro. empezar, digamos, a manejar las diferentes herramientas y poder ver cómo organizar la materia, eso va a ser motivo de nuevas consultas y que por supuesto, digamos, nosotros vamos a estar a disposición para ver en la medida de lo posible de poder darnos una mano. Sí, no, perfecto, che, muchas gracias por estar de ese lado. Bárbaro. Gracias. Jorge Luis, ahí te habilité el audio. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen? Bueno, chicos, primero gracias por toda esta información que nos están dando. Laura, yo tenía una duda más de diseño. Cuando yo quiero subir un video y que se vea la ventanita del video como se veía en lo que estabas mostrando, ¿qué debo habilitar para que eso se vea? Porque estoy tratando de subir y solo se ve el link, no se ve la ventanita. ¿Qué debería habilitar? Si querés que rápidamente Ernesto lo comparta o lo explicás vos mañana. Dale, compartí. Dale, Fíjate, comparto pantalla. Tengo... ¿Me habilitas? Ahí te permito. Dale. Debería estar ahí. Fíjate. ¿Podés? Sí. No, ahí veo tu pantalla, Ernesto. No, pero ahí estás bien. Ahí estamos viendo tu pantalla. Pero yo... porque yo estoy viendo la pantalla de Andrés Smith. Espera. Porque alguien más debe haber compartido. Porque al habilitarlo lo tengo que habilitar para todos. Dame un segundito. Vamos a hacer así. Te vuelvo a vos anfitriona de vuelta y resolvemos el problema. Dale. Listo. Ahora sí. Bien. Ahí entro rápidamente. Para buscar algún video. Lo que sí, el video tiene que estar alojado en alguna plataforma, ya sea el Google Drive, YouTube, Vimeo, Correcto. como para de ahí, digamos, tomar el enlace para poder insertarlo. Aquí voy a editar, mientras que cargue, por ejemplo, bueno, este es un video en vivo ahí. No sé si está lenta, bueno, mientras carga, está media lenta, no sé si está lenta mi internet o el entorno, pero bueno, una vez que, por ejemplo, lo tengas en YouTube, ahí donde dice compartir, sí, tenés que ir donde dice insertar, vuelvo por las dudas. O sea, no copiar este enlace que nos da directo, sino ir a donde dice insertar. Y copiar
todo esto que aparece acá. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a editar este, que está el video ya insertado, digamos. Y si bien nosotros lo vemos acá el video, para poder insertar un video en realidad tenemos que apretar esta flechita que dice mostrar, ocultar botones avanzados, e irnos a este icono que aparece acá, el último icono de la segunda barra inferior. Y ahí es donde pegamos ese código que aparece. Lo importante es que en la sección, digamos, perdón, en la plataforma donde está alojado el video, no pongamos copiar directamente el enlace, sino poner insertar. Perfecto. Y entonces... Eso era lo que está haciendo yo. Simplemente y por eso quedaba sin visualizarse nada. Ok, y después volvemos y ahí aparece el video. Si nosotros pegamos ese código en esta pantalla principal, tampoco se va a ver el video. Se va a ver, digamos, como el código. Y ahora regresamos y van a aparecer, digamos, los dos videos más el código, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Listo? O... Perfecto. Bárbaro. Muchas gracias. Buenísimo. Me tenés que devolver el... Ahí te lo reclamo. ¿Listo? Silenciar. Sonia, tenés la palabra. Sonia. Bueno. Hola. Ahí. Hola. Medio muy bajito se escucha. Hola, sí. A mí me preocupa Ahí la está. parte de la bibliografía para los alumnos, ya que es posible que muchos en la cuarentena ni siquiera estén en Santa Fe, y no sé cuánto de la biblioteca está en forma digital, como para que poder ponerle a los alumnos la bibliografía en el aula virtual, en forma de archivo Bien. PDF o de otra forma. Esa duda surgió ayer también en una de las capacitaciones, y yo le envié un mail a Del Barco, que es como responsable de todas las bibliotecas, para que él de alguna manera nos diga si se va a acceder a bibliotecas virtuales o cómo lo vamos a estar trabajando a este tema en particular. Así que nosotros esto lo vamos a comunicar, cuando tengamos respuesta lo vamos a estar comunicando por mail, porque son varias unidades académicas las que le hicieron llegar esa consulta. Bueno, gracias. Valentina Romero. Hola, buenos días. Se escucha un Hola. poquito bajo. ¿Se escucha? Sí, ahora Ahí sí. está. Laura, yo quería consultarte, que vos tenés experiencia haciendo capacitaciones online, para hacer los trabajos prácticos. Comúnmente nosotros los hacemos en la cátedra en grupos, y ahora los chicos también están aislados entre ellos. ¿Qué herramientas se les puede ofrecer capaz a través del entorno virtual si yo quisiera insistir? Algunos lo harán ahora individuales, digamos, pero si quisiera insistir con algunos trabajos prácticos que ellos pudieran armar en forma grupal. No sé si se entiende. Creo que sí. Mirá, el aula virtual permite la posibilidad de generar grupos dentro del aula. Entonces, digamos, tanto el docente puede asignar grupos para darle incluso hasta actividades específicas y diferentes por cada uno. Y por el otro lado, eso digamos en términos de la plataforma, ¿no? Y por el otro lado, bueno, trabajar un poco con los estudiantes, me parece, en poder incentivar, digamos, el trabajo en grupo a partir de incluso de todas las posibilidades que hoy, digamos, incluso los estudiantes manejan. Es decir, pese a que van a estar, digamos, en ciudades, pueblos, lugares diferentes, también hoy es posible, digamos, un montón de herramientas
ellos se comunican por WhatsApp, se comunican por las redes sociales, se comunican, digamos, también por Skype o por este tipo de herramientas en donde, digamos, se pueden generar trabajos grupales. Me parece que hay una cuestión de nosotros como docentes poder incentivar ese trabajo en grupo, y por el otro lado, Moodle ofrece herramientas operativas, si se quiere, para poder concretar o llevar adelante determinadas actividades que se generan en esa modalidad. Ahí yo te aporto algo que fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros empezamos a implementar los trabajos prácticos por entorno virtual, por grupo, a partir del año pasado en la cátedra, que es bastante numerosa. Y hay algo que te recomiendo, es que si tomás grupos, o sea, nosotros teníamos una dinámica de que cada trabajo práctico obligatoriamente tenían que ser grupo diferente. Eso el Moodle lo maneja, pero se hace pero súper engorroso para el lado del docente tener que estar cambiando todos esos grupos. Entonces, por ahí si vas a plantear muchas actividades que sean de trabajo grupales, te conviene, si vas a generar los grupos dentro del entorno, que esos grupos se mantengan. Porque si no, vos tenés que estar constantemente cambiando esos grupos para que las actividades las puedan subir y le puedas cargar la nota. Mañana lo voy a mostrar yo, porque de alguna manera eso es una lección aprendida, sino que directamente uno del grupo suba el archivo o utilice una plataforma compartida y use directamente el Moodle para hacer esta actividad. Nosotros también implementamos ya desde el año pasado generar los grupos ahí por el entorno y que ellos tuvieran que presentar a través de la actividad de esta tarea, que les da plazo de entrega y los corregía ahí online y ellos podían ver las correcciones. Pero bueno, quería saber, ya que permite armar estas comisiones, si además tenía algo que yo no conocía de que ellos pudieran interactuar a través del entorno dentro de cada comisión. Pero bueno, si no, le presentaremos también esa alternativa que nos diste ayer sobre, ¿cómo es? Los trabajos por Google Drive. Por Google Drive. Nosotros vamos a dar una capacitación para los estudiantes en esa línea. Ah, bueno, Así que ellos también van a poder acceder. Exacto. Perfecto, muchas gracias. Bárbaro. También comentarle, perdón Ernesto, comentarle a todos los docentes por ahí, por las primeras consultas que se hicieron, aclararles que desde Secretaría Académica de FIC se está haciendo un relevamiento acerca de la conectividad con la que cuentan los estudiantes. Y bueno, y ese relevamiento va a arrojar, digamos, cierta información que va a permitir también ver las mejores estrategias que podamos articular, digamos, para llevar a cabo este proceso de virtualización. María Julia. Hola, buen día. Ahí va mi consulta. Ernesto, sobre todo a vos, por favor, sería muy importante que nos den directivas acerca de la toma de exámenes viales. En base sobre todo nacionales. Iba a decirlo al final, probablemente hoy a la tardecita o mañana esté saliendo, digamos, un documento que va a estar armado, en el cual vamos a estar explicando, digamos, un poco cuál le vamos a manejar de acá lo que resta del cuatrimestre, con esto que le decía, van cambiando cada 2 semanas, pero por lo menos tener tener, digamos, noción de lo que van a pasar por lo menos en las próximas 2 semanas. Ese documento va a salir entre hoy y mañana, que va a salir desde Secretaría Académica, y se le va a informar a todos los docentes. Gracias. Y va a incluir también todo lo que es parciales, laboratorio, etc. Perfecto. Muchas gracias. Bárbaro. Nicolás Bertero. Nicolás, fui al baño. ¿Cómo andan? Una consultita cortita. Se relaciona con la pregunta que hicieron hace un ratito de cómo insertar el video ahí en el entorno. En el caso, digamos, la primera parte sería, ¿cómo filmo yo un video que no tengo experiencia como youtuber, sencillo? ¿Qué herramienta de la compu puedo usar? Lau, te tocó esta voz.
Ahí, mirá, hay dos cuestiones. Reitero que hay un video tutorial y hay una guía, tanto en la web de FIC como en los recursos de UNL Virtual, que te enseñan el paso a paso, incluso dan instrucciones para hacerlo brevemente. Técnicamente, con tu propio celular te podés filmar, digamos, si en este momento de aislamiento estás, digamos, conviviendo con alguien, esa persona te tiene el celular, digamos, y vos te filmás. Por ahí, bueno, hay ciertas recomendaciones que aparecen en estos tutoriales, tener en cuenta, digamos, qué tipo de fondo usamos, tratar de vos previamente armarte como un guión o hacer una especie de ensayo para que puedas después de corrido poder en el mismo video, digamos, decir todo lo que tengas que decir, y eso entonces te ahorra una edición, y una vez, digamos, que ya lo tengas armado, eso se sube a alguna plataforma, ya sea el Drive o YouTube, y después se publica en la web. Digamos, en este sentido, los videos no necesitan ni de una edición, ni de tampoco que sean videos altamente profesionales, ni con cámaras, ni con mucho menos. O sea, utilizar las herramientas que tenemos en casa y con los recursos, digamos, que tengamos a disposición. Y después, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver, como cómo pararte frente a cámara, cómo tiene que ser el fondo, qué orden podés seguir de secuencia para armarte, digamos, el discurso. Todas esas cuestiones están indicadas, digamos, en los sitios estos que aparece, digamos, el tutorial de video. Perfecto. Nico, y algo más simple, si vos iniciás una conversación en Zoom y no invitás a nadie, y no invitas a nadie, y grabás, o sea, por lo menos, digamos, ya es bastante, digamos, tenés tu webcam que te apunta a vos, y podés hacer seguimiento compartiendo pantalla como hizo Lau. Fíjate que en esa dinámica de que Lau fue de una página web, habló ella, etcétera, se hace bastante entretenido, no tuvo una cámara profesional, lo hizo con su notebook, y realmente la podemos seguir, digamos, durante una hora. Perfecto, sí, eso te iba a preguntar. Listo, ahí me respondiste la pregunta, la primera. Lo último, suponete que yo grabo un video así, usando el Zoom. ¿Cómo lo inserto en el entorno virtual, dado que no va a estar desde un sitio de YouTube como mostró Laura? Ahí lo que estamos trabajando, que hoy va a salir un mail también con las directivas, que fue la capacitación ayer, es para utilizar el almacenamiento de Google Drive, para subirlo a Google Drive, y directamente todo el contenido se comparte de Google Drive y después se reproduce como si fuera desde YouTube. No lo vas a poder ver así lindo como lo mostró Laura, porque eso no se puede hacer, pero sí vas a poder, va a estar todo en un único lugar. ¿Se alcanza a entender? O sea, no se va a mostrar la visualización ahí de, digamos, del video. No. Si vos querés hacer esa visualización, tenés que armar un canal propio, subirlo a YouTube, que de alguna manera YouTube tiene algunas limitaciones. Entonces, por ejemplo, hoy en día está limitando videos de más de 15 minutos, ya no te deja subirlo, ¿sí? O sea, si no es la versión paga. Entonces, por eso utilizamos la alternativa de Google Drive. Listo, clarísimo. Muchas gracias, chicos. Bárbaro. Gabriela. Hola, sí, buen día. ¿Se escucha? Se escucha, perfecto. Bueno, mi consulta tiene que ver con las inscripciones de los alumnos, si ya terminó el periodo de inscripción, porque yo puedo ver la lista por el SIU y de esa manera comprobar si están o no incluidos en el entorno, y en todo caso avisarles que se tienen que inscribir. Yo sé que el centro de estudiantes, porque ya se han comunicado conmigo, lo están haciendo, pero quisiera saber si el periodo de inscripción ya terminó, para saber si la lista que yo veo en el SIU es la definitiva. Bien. Si va a ser la definitiva, si vos ves que creo que te va a decir, hoy en día te dice inscripción pendiente, si te dice inscripción confirmada, quiere decir que ya el alumnado y terminó de hacer. Entre ayer y hoy, creo que terminaban de hacer ese procesamiento de inscripciones, agregar a todos los que tenían problemas con regularidades, y una vez que vos tengas esa inscripción confirmada, ya estaría resuelto. Bien, o sea que cuando mientras dice que pendiente... vos veas que está pendiente, quiere decir que todavía no se ejecutó el procedimiento. Bien, yo es porque ya
tengo fecha de primera reunión con los chicos para la primer clase la semana que viene, y me interesaría que estén todos dentro de participantes del entorno. Mirá, entonces voy a esperar. Entiendo que a lo sumo vas a tener de menos, no de más. Porque cuando se corre ese procesamiento, lo que hace en realidad es quitar personas que no tenían algunas condiciones. Bien, bárbaro, muchas gracias. Va audio a Guillermo. ¿Guillermo? Hola, ¿me escuchás, Ernesto? Buen día. Sí, perfecto. Disculpa, tenía anulado yo mi audio. Bueno, gracias por toda la explicación. La consulta es más para vos, por un tema organizativo. También para la primer clase que queremos hacer una reunión con los alumnos. El tema del Zoom, si al final quedó algo definido, si lo van a manejar ustedes o en un principio lo manejamos nosotros la reunión. Mirá, eso también comunicaríamos. O sea, hasta ahora no tuvimos, yo sé que la universidad está discutiendo, digamos, el tema de las licencias con Zoom por la cantidad de licencias a adquirir, entonces viendo a ver si consigue un plan que sea un poco más bonificado de alguna manera, pero todavía no sabemos a ciencia cierta si eso avanzó o no. De igual forma, nosotros, si eso no avanza, yo les comentaba en la capacitación de Zoom, nosotros institucionalmente seguramente adquirimos y de esa manera las manejaríamos nosotros las licencias y le habilitaríamos según digamos, los horarios que ya tienen pactado por comisiones, que sería como un modelo de asignación de aulas. O sea, en vez de llave de aula, te damos la llave al Zoom. Eso lo vamos a estar informando entre hoy y mañana. Bueno, gracias, Ernesto. Muchas gracias. Gracias por la capacitación. Bueno, viendo que Lau, si te querés despedir a todos, le habilito el micrófono, ya no tenemos más consultas, así que le habilito a todos el micrófono y así te saludan. Y nada, a las 2 da consulta, así que los que quieran estar. Muchas gracias, Lau, la verdad es muy buena. Y ahora Siguen todavía. Ahí están todos. Chao, gracias. 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 Nos vemos. Nos vemos. Gracias. 2 horas hablando de eso. Muchas gracias. No nos enseñó a usar el entorno. Gracias. Gracias. No, pero el tema era... Gracias. Yo le te iba a mandar la lista. Lau, algo, ahora cuando termine... Para la enseñanza, ¿cómo hagamos la clase? ¿Cómo tengo que dar la clase? Porque si cortás, como el video. Por supuesto que no está... Pero no...